Esta es la presentación de la asignatura de Desarrollo de Proyecto de Campo con el docente José Juan de Dios Hernández Salazar, el alumno Carlos César Santana García. Evidencia 3. Bueno, los antecedentes del proyecto. Este proyecto surge como parte de la filosofía de farmacias similares, sobre todo en la que se fundamenta en el cuidado del medio ambiente. Se toma un concepto que es el capitalismo consciente, creado por Ray Sisodia y John Mackey en Estados Unidos en 2017. Este concepto nos dice que se puede generar riqueza, puede haber negocios, puede haber rentabilidad, siempre y cuando se busque también el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. A grandes rasgos, esto es lo que busca el capitalismo consciente. Y tenemos una frase que dice que el capitalismo consciente busca que los seres humanos y el planeta puedan florecer y prosperar al mismo tiempo. Es una máxima de este concepto en el cual estamos basados para el desarrollo de este proyecto. Problemática. El capitalismo consciente es un pilar fundamental de la filosofía de farmacias similares. Se llevan a cabo actividades como reforestación, cuidado de áreas naturales protegidas, implementación de paneles solares en unidades de negocio, etc. Se hace el Simifest como una manera de concientizar a las personas, a los asistentes, ya que a través de él se generan bombas de reforestación y, bueno, el dinero que se junta pues se usa para generar más de estas bombas para reforestar las áreas verdes protegidas. Aquí viene la problemática que se está estableciendo en el proyecto. Se usa publicidad impresa, que es lo más típico y lo más común que muchas empresas utilizan para precisamente ofrecer publicidad a los clientes. Entonces, tomando en cuenta cierta información que se investigó como el desarrollo de la parte teórica de este proyecto, Farmacias Similares contribuye con aproximadamente 73 toneladas mensuales de papel que van directamente a la basura, es decir, 876,000 toneladas al año, solamente de basura generada por este tipo de publicidad, la publicidad impresa. Tratamos de resolver esta problemática y alinearse con los principios del capitalismo consciente. Propuesta de solución: implementación de dispositivos electrónicos como medio publicitario en las unidades de negocio. Disminuir la contaminación producida por publicidad impresa, disminuir el gasto en este rubro para los franquiciatarios, incremento en ventas y mejorar la rentabilidad de las unidades de negocio. Ejecución del proyecto. ¿Cuáles fueron los retos? Encontrar proveedores adecuados por recursos y cobertura geográfica, la calidad de los dispositivos y que fueran a bajo costo, un servicio postventa, que cada dispositivo que tuviera o presentara alguna incidencia, pues fuera a ser resuelto en el menor tiempo posible, y asumir el liderazgo del proyecto. Recursos. Se cumplió con el presupuesto asignado, un aproximado de 230,000 pesos, para un número reducido de farmacias, sí, cierto, pero esto es como una prueba, se tomó como una prueba piloto nada más. Aprendizajes, la comunicación efectiva. Este fue el mayor de los aprendizajes, ya que es la base fundamental para un buen desarrollo del proyecto a través de medios ágiles y sencillos, correo electrónico y WhatsApp. Aquí fue muy importante que toda la ejecución se llevara a cabo en tiempo y forma dentro del cronograma establecido y que la comunicación fluyera de manera continua. También un aprendizaje fue la apertura y la retroalimentación de todas las áreas involucradas. Aquí vamos con la parte de los dominios del desempeño. El número 1, resultado del dominio de desempeño de los interesados. ¿Cuál fue? La relación productiva de trabajo con los interesados en el transcurso del proyecto. Aquí también podemos mencionar que parte de la comunicación fue muy importante para que todas las áreas involucradas estuvieran enteradas de la evolución del proyecto y de esta manera pues ir tomando decisiones, que afortunadamente el proyecto no tuvo cambios, no tuvo incidencias, todo se desarrolló de manera adecuada y podemos decir que los riesgos se evitaron, en su momento se mitigaron cuando se dio a conocer cómo era el flujo de trabajo o el plan de trabajo del proyecto.
El resultado 2, existen proyectos que requieren a los interesados firmar el acta constitutiva del proyecto, los requerimientos y otros documentos para establecer acuerdos. Efectivamente, se tiene el documento denominado acta constitutiva del proyecto, en donde son 4 partes involucradas. Muy importante la participación del franquiciatario y la participación del proveedor, ya que son los 2 principales involucrados en la operación y desarrollo del mismo. El resultado 2, el dominio del desempeño del equipo, una propiedad compartida. Las partes interesadas se involucraron de manera activa, estuvieron siempre al pendiente, tomando en cuenta que no solo dependía de una sola parte interesada el desarrollo del proyecto. Tenía que haber una participación activa y sobre todo abrirse a la comunicación para que en dado caso de que hubiera algún cambio, alguna incidencia representativa que incidiera en el desarrollo del proyecto, pues se comunicara de manera inmediata y pudiera ser resuelta. El resultado 3, resultados del dominio de desempeño, del enfoque de desarrollo y de ciclo de vida del producto. Los enfoques de desarrollo relevantes y consistentes con los entregables del proyecto. Sí, se manejaron varios entregables en donde se podía ver el avance o los pendientes que había en el desarrollo del proyecto. Vuelvo a repetir, la comunicación siempre fue parte fundamental. Sí se tenían algunos pendientes, pero no porque fuera algún retraso en la operación, sino porque había zonas en donde, como mencioné en proyectos anteriores, en documentos entregados anteriormente, había zonas en donde el proveedor de Internet pues no nos daba la velocidad correcta para poder instalar el dispositivo que se requería. En este caso, sí representaba un riesgo, pero se evitó desde el inicio del proyecto toda vez que se tomaron las medidas pertinentes. Se llevaron a cabo pruebas con dispositivos portátiles, pruebas de conectividad, pruebas de velocidad, se mandó la evidencia y para que no fuera un tiempo perdido, un tiempo ocioso en recursos, se daba a conocer que alguna ubicación pues no era candidata para la instalación del dispositivo y por lo tanto salía del proyecto, no era tomada en cuenta. Otro punto de este resultado son las fases del ciclo de vida de proyecto que facilitan la cadencia de la entrega y el enfoque de desarrollo adecuado para la creación de entregables del proyecto. En este sentido, se tiene también que el cronograma fue fundamental para cumplir en tiempo y forma con los entregables. Los entregables, si bien eran artefactos sencillos, mostraban o daban mucha visibilidad acerca del avance del mismo, tanto al franquiciatario como al área de ventas y al corporativo, incluso al mismo proveedor. Entonces, aquí podemos decir que de igual manera no se tuvieron incidencias, fluyó el proyecto de manera adecuada y no tuvo cambios significativos. Resultado del dominio de desempeño de planificación. Aquí fue muy importante tomar en cuenta que desde el inicio del proyecto se dieron a conocer las bases para el desarrollo del mismo, es decir, todos los requisitos que se necesitaban para llevar a cabo el proyecto y sobre todo un servicio postventa, por llamarlo de alguna manera, toda vez que cuando se instalaban los dispositivos, algunos presentaban incidencias. Entonces, el servicio postventa nos ayudó muchísimo a mejorar la calidad del desempeño y sobre todo se vio pues la disponibilidad tanto de las personas involucradas de corporativo como del personal operativo del proveedor. Entonces, la planificación también se dio con base en un cronograma, el cual, como ya mencioné anteriormente, se cumplió en tiempo y forma. Las últimas dispositivos instalados fueron en el mes pasado, en noviembre, sin contratiempos. El personal operativo acudió a las unidades, se identificó plenamente y también previo al arribo del proveedor a las unidades, pues se daba aviso al personal de las farmacias para que dieran acceso y prestaran todas las facilidades al personal operativo para que se llevara a cabo la instalación de los dispositivos. Entonces, aquí se puede decir que el tiempo del desarrollo del proyecto se dio conforme al cronograma de manera adecuada.
en tiempo y forma. El dominio del desempeño, del enfoque y desarrollo del ciclo de vida. Enfoques de desarrollo relevantes y consistentes con los entregables del concurso. Aquí también la comunicación formó parte importante para poder desarrollar el proyecto en cada una de sus fases, desde la parte teórica que implicó toda la investigación, el entendimiento y la comprensión del concepto de capitalismo consciente, la búsqueda de proveedores, antecedentes sobre el uso de este tipo de dispositivos en otro giro de negocios, en otro tipo de unidades, pues para ver qué tan rentables y el impacto que pudiera tener de manera positiva, tanto en los gastos, en la disminución de gastos, en la rentabilidad de las unidades de negocio y sobre todo en el cuidado del medio ambiente, que es al final la problemática que se quiere resolver. Entonces, todo esto se cumplió desde el inicio, repito, desde la fase teórica, donde hubo toda esta parte de investigación, una asignación de presupuesto, que al final se tuvo un ahorro aproximadamente del 8%, tomando en cuenta incluso los gastos del personal operativo, algún excedente que se pudiera tener en cuanto a los materiales utilizados. Todo el proyecto cumplió en tiempo y forma, incluso con un ahorro presupuestal. El dominio del desempeño del trabajo del proyecto. Desempeño efectivo y eficiente del trabajo del proyecto, comunicación e involucramiento correcto de los interesados, administración de los recursos de manera eficiente y la información de la planeación es la suficiente para administrar lo que esperan los interesados. Al final de todo esto, en esta fase del desarrollo del trabajo, pues pudimos darnos cuenta que los artefactos que se utilizaron, la visibilidad que daban en cuanto al avance y sobre todo a la toma de decisiones en caso de que se presentaran incidencias, pues fue la adecuada. El personal operativo incluso contribuyó mucho para el ahorro en el proyecto en cuanto al tema presupuestal. Se había tomado en cuenta también el gasto de combustible, el gasto de peajes, incluso algún tiempo extra de los operativos en campo. Entonces, todo esto se tomó en cuenta dentro del proyecto, del presupuesto del proyecto, y al final de cuentas los interesados recibieron la información que se necesitaba para la toma de decisiones. Evidencia fotográfica, artefactos generados en el programa Excel, en donde se podía ver claramente el avance del proyecto en porcentaje, en pantallas instaladas, en incidencias recibidas, en pantallas funcionales. Resultados del dominio de desempeño de la entrega. Los beneficios del proyecto se reciben en el plazo de acuerdo con el plan. Incluso se terminó antes, ya que se tenía prevista la entrega final para el día 28 de noviembre y para el día 20 ya se estaba enviando la evidencia de los resultados obtenidos para obtener la validación y el visto bueno de las partes interesadas. Entonces, se cumplió en tiempo y forma, incluso con antelación, lo cual quiere decir que los recursos físicos se utilizaron de manera eficiente, el recurso humano también hizo un buen trabajo de manera eficiente y, sobre todo, no hubo retrasos. Incluso se terminó con antelación. Desempeño de la medición. Aquí se desarrollaron cuatro KPIs, pantallas funcionales, incidencias recibidas, se recibió también, se generó también el indicador. Requerimientos para instalación de pantallas funcionales, se cumplió este indicador al 100%. Porcentaje de pantallas funcionales, incluso el indicador, el parámetro está por debajo porque las pantallas instaladas contra el número de pantallas funcionales se esperaba entre un 95 y un 98% y se logró el 100%, salvo aquellas unidades de negocio que quedaron fuera del proyecto porque no cumplían con alguno de los requerimientos. En este caso, la velocidad del Internet. La satisfacción del cliente. En este caso,
podemos decir que las unidades de negocio tomaron muy bien la implementación de este tipo de dispositivos, toda vez que pues les ahorraba el tiempo también de estar repartiendo volantes, de estar saliendo a pie de banqueta y sobre todo llamaban mucho la atención del cliente. Al principio había cierta renuencia sobre si iban a funcionar, sobre qué tipo de publicidad se iba a transmitir, pero cuando ya se vio el funcionamiento adecuado, pues hubo una aceptación bastante buena por parte de todas las partes interesadas. Y el costo de la publicidad impresa. Se notó una reducción se nota una reducción de aproximadamente un 80% en el gasto. Si bien es cierto que se tiene un costo de las pantallas mensual, pero no es tan alto como lo que se está pagando por la publicidad impresa que están recibiendo las unidades de negocio. Se redujo aproximadamente el gasto en un 80%. El resultado del dominio de la incertidumbre, tener conciencia del entorno en que se desarrollan los proyectos, incluyendo el entorno técnico, político, social, económico y de mercado. Aquí sobre todo se buscaba tener un impacto en el cuidado de la ecología, que a su vez nos ayudara a reducir de manera significativa el gasto y que tuviera un impacto positivo en el incremento de las ventas. Entonces, estos 3 puntos se lograron de manera adecuada, por lo tanto podemos decir que se cumplió adecuadamente con este dominio. El primer punto, que es las partes involucradas pues eran conscientes del entorno en el cual se iba a desarrollar y pues se cumplió al final con el objetivo establecido. Entregar proyectos con poco o nulo impacto negativo procedente de eventos o imprevistos. Como mencioné anteriormente, desde el inicio del proyecto se mitigaron o se evitaron más bien cualquier tipo de riesgo que pudiera retrasar o que pudiera representar una problemática grave para el desarrollo del mismo. Se implementaron artefactos en donde se pudieran visualizar cuáles pudieran ser los principales riesgos, y en este sentido tuvimos que uno de los riesgos que se había considerado era la cobertura geográfica del proveedor, que no se tuviera la velocidad adecuada de Internet, que la logística por parte del franquiciatario no cumpliera con los requisitos para la instalación y el atraso en la instalación de los dispositivos por parte del proveedor. Ninguno de estos riesgos se presentó. Afortunadamente, todas las partes interesadas se involucraron de manera adecuada, utilizaron sus recursos de manera eficiente y se tuvo un resultado bastante bueno. El informe de gestión de requisitos. En este informe de resultados tenemos que los requisitos básicos y más importantes para la instalación eran los siguientes: conexión eléctrica, conexión de cable Ethernet y la velocidad del Internet. Esto era requisito indispensable que las unidades deberían de cumplir y que el proveedor debía de asumir como parte de sus actividades importantes para que el proyecto no tuviera incidencias o presentara retrasos o cambios significativos. Todo esto se cumplió en tiempo y forma. La validación de los criterios de aceptación. Hubo 4 puntos que se tuvieron que validar, que se tuvo que dar un visto bueno para que pudiera ser tomado como bueno. La validación de la instalación, el sitio de instalación del dispositivo dentro de la unidad de negocio. El punto caliente que nosotros le llamamos es donde el cliente llega al mostrador, se para y proyecta su vista hacia un área en particular. Ahí fueron instaladas todas las pantallas. Las pruebas de flujo de energía eléctrica también se hicieron mediante dispositivos electrónicos como computadoras, laptops, las pruebas con el cable para validar la conexión a Internet y la prueba de velocidad, de lo cual también se tomó evidencia y se envió el corporativo para su validación. Todo esto se cumplió de manera adecuada. Los costos del proyecto. Aquí es muy interesante porque, como mencionaba anteriormente, tuvimos un ahorro bastante considerable. Se manejaba un promedio de 230,000 pesos. Al final se ejerció un presupuesto de 198,800 con un ahorro de 17,500,
lo cual representa un 8.1%. Entonces quedamos en semáforo naranja y no se excedió, se tuvo un ahorro, y en el artefacto que se presenta dentro del template número 2, se puede observar cómo fue ejercido más o menos este gasto de manera aproximada y el ahorro que se tuvo al finalizar el proyecto. El cronograma actualizado, bueno, dentro del template se compartió y también el archivo de Project, donde se refleja el cumplimiento al 100% de cada una de las actividades en todas sus fases. Esta parte también se cumplió de manera adecuada. Si bien es cierto, es un proyecto relativamente sencillo, que por el alcance que tuvo en esta ocasión, en una primera oleada, en un primer despliegue, fue, digamos, limitado, pero con esta experiencia se pueden tomar decisiones para ampliar o llegar a más puntos y darle continuidad al proyecto. La gestión de riesgos, como mencionaba anteriormente, la cobertura geográfica del proveedor, franquiciatario no cumple con requerimientos de instalación, retraso en instalación de dispositivos. Ninguna de estos riesgos se presentó, todo fue gestionado de manera adecuada con los recursos que se tenían a la mano y se cumplió de manera correcta. Informe de gestión de calidad. Mencioné también que se generó un artefacto donde se generaron algunos KPIs para poder dar seguimiento. El requerimiento para la instalación de pantallas funcionales, el porcentaje de pantallas funcionales, la satisfacción del cliente, el costo de publicidad impresa. Se cumplió con el parámetro establecido, que en algunos casos era el 100%, otros quedaban un poquito más abajo, pero también se cumplió de manera correcta. Adicionalmente, se requerían fichas técnicas de los dispositivos y un manual de usuario, soporte técnico por parte del proveedor posterior a la instalación, la velocidad de subida y bajada de datos de Internet, mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos por parte del proveedor, control de costos por concepto de publicidad. Esto es también uno de los puntos muy importantes que se buscaba minimizar con este proyecto. El monitoreo de ventas diarias para medir el impacto de la publicidad digital. ¿Qué tanto contribuía en las ventas este tipo de implementaciones? ¿Qué acciones se tomaron para controlar la calidad? El seguimiento a ventas diariamente, control de cuenta de proveedores por parte del franquiciatario. Esto es de manera interna, no tenemos acceso a esa información, pero sí nos comentan que se tuvo un ahorro aproximadamente del 80%. Reportes por fallas técnicas de los dispositivos a un número de atención al cliente, lo cual facilitaba mucho al personal de farmacia, pues levantar tickets de atención en cuanto se notaba algún tipo de incidencia. ¿Qué se pudiera decir que recomendamos en un futuro? Implementar este proyecto en el total de las unidades de negocio, ya que vimos el impacto positivo que tienen varios indicadores de desempeño. Presenta ventajas en la disminución del costo de publicidad impresa para las franquicias. Ya no se tiene que aprovisionar un gasto tan importante o tan significativo del presupuesto de cada franquicia. Se incrementó de manera considerable las ventas. Ya también compartimos un artefacto en donde se puede ver el crecimiento en ventas de las unidades de negocio que fueron tomadas en cuenta para esta implementación. Y también implementar variedad de dispositivos para mejorar la publicidad que se emite para los clientes. No solamente pantallas como las que se instalaron ahora y de las cuales también se compartió evidencia, sino también membranas digitales donde se pueden proyectar imágenes con una resolución bastante buena en 4K, que es una membrana que se instala en la parte alta de los anaqueles y que puede contribuir también para dejar de utilizar plástico, que también es altamente contaminante. Pantallas para mostrador, en donde se pueden recibir incluso, aparte de la emisión de la publicidad, el cliente puede emitir algún tipo de comentario, sugerencia, felicitación o incluso quejas en tiempo real, las cuales se pueden atender de manera más eficiente y en un menor tiempo que cuando se levantan vía telefónica. Si el cliente que llega a la unidad de negocio recibe una mala atención, en ese mismo momento pudiera levantar una queja en este tipo de dispositivos de mostrador
Y bueno, pues esta también es una sugerencia que se hace para un futuro despliegue de este proyecto. Conclusiones y áreas de oportunidad. El resultado fue satisfactorio en esta primera oleada, ya que ya cuentan con el dispositivo. La rentabilidad de las unidades de negocio implementadas tuvo crecimiento en el mes en el cual se implementó el proyecto. En este caso, el mes de noviembre. Los principales indicadores también presentan mejora. Aquí podemos ver los indicadores, venta de productos, tickets atendidos. Con base en esta experiencia, podemos decir que se puede mejorar todavía la precisión en el presupuesto asignado como un área de oportunidad, ya que con la información recabada durante el desarrollo de todo este proyecto, podemos inferir que el presupuesto puede ser asignado de una mejor manera sin que se tenga que aprovisionar más gasto y dejar de utilizar ese flujo de efectivo para contar con más inventario, para hacer mejoras o dar mantenimiento en las unidades de negocio. Por otra parte, un área de oportunidad es la mejora en los tiempos de ejecución por parte del proveedor y el franquiciatario. Como vimos en este proyecto, se desarrolló de manera adecuada, incluso se concluyó antes de la fecha esperada. Con base en esto, podemos esperar que en una siguiente oleada o en un mayor alcance de este proyecto, si se llegara a implementar, pues podemos incluso reducir los tiempos de entrega de resultados, lo cual pues beneficiaría mucho, ya que se haría de manera eficiente, con recursos también asignados de manera más puntual y que todas las partes interesadas puedan obtener el resultado que están esperando.